Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de A Corazón Abierto. Me da mucha alegría que estés aquí nuevamente conmigo, con el invitado que vamos a tener en esta oportunidad. Y bueno, no sé tal vez en qué circunstancias estás viendo este episodio, si tal vez estás haciendo cosas, si has dispuesto de tu tiempo para escuchar, no lo sé. Solo nuestra oración es que Dios te hable a través de todo lo que vamos a compartir hoy y sepas que no son nuestras palabras tal vez humanas y si a veces se salen te pedimos disculpas de antemano, estamos a corazón abierto. Muchas veces cuando abrimos el corazón salen cosas de bendición, salen cosas tal vez no de tanta bendición, pero que tengas el discernimiento para, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque así es con todas las personas y en todo en esta vida tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Agarrar la lección y dejar de lado tal vez aquellas cosas que no nos bendicen, que no nos edifican mucho. A veces cuando miramos al pasado, y me ha pasado con muchos invitados, me dicen, es tan difícil recordar, Anne, a veces no quiero recordar cosas que me han causado tanto dolor, cosas tal vez que uno simplemente quisiera olvidar. Pero qué bueno es recordar esas lecciones, recordar ese Dios que estuvo con nosotros, recordar esas cosas buenas. Es cierto, hay cosas que uno no quisiera volver al pasado y está bien porque del pasado no se vive, del pasado se aprende. Y son esas lecciones las que nos han formado y las que nos han hecho las personas que somos hoy en día. Y es por eso que hoy en este episodio queremos tratar un poco sobre aquellas cosas que parecen fracasos, que parecen que no nos van a servir de nada, pero que al final, al pasar de los años, te das cuenta que han sido el proceso que Dios ha elegido para ponerte en el lugar donde tienes que estar ahora. Entonces, la anterior temporada hablamos sobre finanzas con Daniela, no sé si lo recuerdas, pero hoy me gustaría que hablemos un poco sobre eso también. Cómo Dios a veces utiliza esta parte tan importante en el ser humano que son sus finanzas, que es su economía. Yo creo que hay gente, y me ha pasado en países primermundistas donde todos están acomodados y tienen mucho dinero. Qué difícil es llegarles con el evangelio a esas personas. Qué difícil. Porque casi siempre lo que te dicen es, no, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien, yo estoy cómodo, yo no necesito a Dios. Pero en lugares donde hay tanta escasez, donde hay tanta pobreza, el corazón del ser humano es tan receptivo al evangelio, a la esperanza, a aferrarse de Dios, a aferrarse de Cristo. Y creo que en este testimonio vamos a ver un poco de eso, ¿no? Cómo manejar, no solo cómo manejar nuestras finanzas, pero hablando de emprendimientos, hablando de inversiones, de todas esas cosas que tal vez estás atravesando. No sé si estás emprendiendo o invirtiendo en algo. Entonces sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y de esa manera me gustaría dar la bienvenida también a nuestro querido pastor Weimar, copastor de la Iglesia Central aquí en Cochabamba y una persona, un hombre al que admiramos mucho también como familia y su forma de trabajar, pastor, es muy admirable. De verdad, pareciera una persona que no se cansa, que siempre uno le pone un reto y supera las expectativas y es siempre tan trabajador, tan diligente en todo lo que hace, pero yo sé que eso tiene un trasfondo también, que no es que ha nacido así, sino es que ha sido una formación, tal vez en su casa, con sus padres, lecciones que le ha dado Dios y la vida, y queremos aprender hoy también de eso y escuchar su testimonio, querido pastor, así que una vez más, bienvenido. Anne, muchísimas gracias por la invitación. Vamos siguiendo tu programa que realmente es de mucha bendición, ¿no? De mucha edificación. Cada testimonio que cada persona uno ve y dice, Dios mío, ¿cómo ha pasado? Solamente ha sido la mano de Dios. Amén, amén, querido pastor. En ese sentido, quisiera que ya nos pongamos en materia. Y me gustaría que nos pueda comentar quién era Weimar Jiménez antes de ser pastor, antes de ser creyente. Que nos cuente así rapidito, porque bueno, no queremos ahondar 100% en eso, pero sobre esa su infancia. Amén. Bueno, Anne, es importante
comentarte que he tenido el apoyo de mi padre, de mi madre. Mi padre fue un panificador, no tanto de la ciudad. Él trabajaba en empresas mineras. En las empresas mineras había un fuerte movimiento económico, se les pagaba bien a los mineros, y eso quiere decir que hacía mucho pan, o sea, también ganaba bien. Solamente por comentar que con los recreos podría comprar un auto en ese tiempo. Wow. O sea, él era muy solvente en ese aspecto. Y él pudo darme lo que yo necesitaba en su tiempo de trabajo. Y de alguna manera, esto lo menciono porque hay muchos jóvenes que son inconscientes. Cuando hay papás que tienen una estabilidad económica, no hay conciencia. Pasó algunos gobiernos que no tengo en mente, pero de igual manera perdió el trabajo, nos quedamos como que de pronto viviendo de todo lo que había ganado hasta agotar, ¿no? Pero aún así, en medio de todo eso, en medio de sus posibilidades, con un ahorro, mi padre me dice, Weimar, quiero abrirte una panadería, me dice. O sea, la panadería funciona, Weimar. Pero yo en ese tiempo le dije, ¿yo para qué? Yo no tengo necesidad, porque no entendía. Tenía una familia en la cual había comida, había techo, entonces no he llegado a comprender, ¿no? Ahora recién pienso y digo, ¿cómo no entienden los adolescentes? Sí. Y creo que es ese tiempo en el cual también lo pasé, no lo entendí. He salido bachiller, mi mayor objetivo era no aplazarme. Y lo cumplí, pero no pensé que posterior a salir bachiller uno también puede aplazarse. Entré al cuartel y no me gustó el cuartel. Elegí una carrera, quería irme a la escuela militar. Entonces no me gustó y a los 3 meses le pedí a mi padre que pudiera sacarme del cuartel. No me gusta, no es para mí. Y resulta que a partir de ver tan fácil el poder salir de una institución, fui eligiendo otras carreras en la ciudad de Oruro. Creo que he recorrido todas las facultades a excepción de Derecho. Las demás facultades las conozco. Empecé por Ingeniería, Economía, me fui al Politécnico. He paseado por todas ellas. La última que he pisado ha sido una universidad privada en la ciudad de La Paz, que mi padre me inscribió, pero son los errores a veces que uno comete cuando no tiene el conocimiento. He tenido un buen padre, pero quizás a él también le faltó la orientación o quizás hacerme ver la necesidad, ¿no? Hasta ese punto te comento quién fue Weimar. Mi padre perdió el trabajo, pero me enseñó una lección. No puedo decir, él ha estado conmigo constantemente, pero él era muy sabio. Así pequeñito, un día me llama y le mandó a mi hermano mayor, le dijo, Rubén, quiero esto. Estaba, creo, delicado de salud, necesito un medicamento. Y mi hermano fue por el medicamento y no retornó. Entonces, a tanto dolor, yo, un poco más pequeño, me llama y me dice, tengo un dolor, hijo. Quiero que vayas a comprar esto. Entonces yo corrí y retorné. En todo eso creo que hallé gracia en mi padre, porque aunque mucho se transmite esto del favoritismo, yo como que veía a un papá que siempre estaba pendiente de Weimar. Tengo 2 hermanos menores y 2 hermanos mayores. Usted es el del medio. Y bueno, ellos hasta el día de hoy creo que siempre dicen, ¿no? Weimar es su hijo. Y papá siempre estaba atento a mis necesidades. En todo eso, en una etapa, me llamó. Él hacía el pan, pero se cuidaba de transmitir esto porque aparecían otros panaderos con un buen pan. Y mi padre fue formado en una empresa que hasta ahora creo que está sobreviviendo, que es la Francesa. Ah, sí. Entonces, él hacía muy buenos panes, pero él se cuidaba de hacer una masa madre, él personalmente. Wow. Había mucha gente que no les enseñaba. Él entregaba la masa madre, se sacrificaba. Y un día me dice, hijo, ven, yo quiero enseñarte algo, me dice. 1, las cosas siempre hazlas con ganas, con diligencia, con alegría. Así hallarás gracia.
porque en muchos lugares hay siempre cosas por hacer, entonces te recomiendo. Y eso se me quedó grabado. Ahora, lo posterior, me dijo, ven, quiero enseñarte algo, me dijo, quiero enseñarte un secreto, que quizás, bueno, en este momento deben estar viéndome panificadores, seguramente me van a dar la razón, si fue, no fue, ninguno de los hijos nos dedicamos a su oficio de papá, pero él me decía, tanto panificador piensan que la sal, el azúcar, los ingredientes, y bueno, en parte es, hijo, pero lo más importante es la temperatura del agua, me dice. ¿No? Él no tenía un termómetro, agarraba la manito y con la mano, mete la mano, calcula la temperatura. Eran grandes cantidades que se hacían, ¿no? de pan. Entonces ahí me dio una lección. Lo que se me quedó grabado no fue la temperatura, lo que se me quedó grabado fue el poder hacer las cosas con diligencia, ¿no? Entonces yo empezaba a correr, hacía las cosas que él me decía, lo hacía con alegría y me ha servido mucho. Amén, amén, pastor. En ese sentido, en ese entorno, yo quiero que aclaremos algo desde el principio. ¿Ustedes vivían en una iglesia, en una casa, perdón, evangélica, o no había el evangelio para nada? Bueno, mis padres fueron católicos, ¿no? Okay. Yo el evangelio lo conocía muy joven, ¿no? Entonces no he conocido un hogar cristiano, no, absolutamente. Pero tampoco tenía padres malos, sino a lo que nos cuenta. Bueno, ¿qué se puede decir? Una familia sin Cristo. Sí. Una familia sin Cristo, aunque pueda decir, yo he tenido un padre sabio, bueno, pero no tenía Cristo, o sea, le faltaba algo a papá. Claro. Yo lo tengo a papá en un pedestal alto, que algo le falta. Era Cristo. Era Cristo. Pero conoció a Cristo. Y le dio un buen ejemplo de ser una persona trabajadora y diligente, que a pesar de no conocer a Cristo, hacía muy bien el trabajo que hacía. Amén. Pastor, yo creo que al tener un papá así, como nos cuenta, de estar en varias universidades, pues era un padre que tenía bastantes expectativas buenas encima de sus hijos. Como todo padre, yo creo que él se centró en podernos dar la educación. Exacto. ¿No? El que podamos obtener una profesión, ¿no? Sí, puedo decir en ese aspecto, él no ha sido un padre que me dijo, bueno, hasta aquí nomás. No, él hizo todo lo posible para que podamos terminar. Tengo mis hermanos, 2 que salieron profesionales. Mi hermano menor se llama Vladimir. Él salió de la Facultad de Economía en Oruro. Mi hermana menor, que se llama Carla, ella egresó también de la Facultad de Comunicación en la ciudad de Oruro, ¿no? El hermano mayor, bueno, se enamoró y creo que por eso dejó la facultad de la universidad. Se casó, pero papá cumplió. La hermana menor, la hermana mayor, mi hermana mujer mayor, tristemente ella se encargó quizás en un tiempo de cuidarnos. Como papá trabajaba en las minas, él no quería que nosotros vivamos con ellos. Entonces él tuvo que dejarnos en Oruro a cargo de alguien y sacrificó a mi hermana mayor. Ella se sacrificó, yo recuerdo que viví con ella, mis 2 hermanos menores vivían, papá solventaba, papá pagaba un alquiler de un departamento, pero vivíamos con ella. O sea, ella fue sacrificada, lamentablemente. Claro. Y después el que quedaba era usted. Yo. Y en esa época de su vida, ¿qué significaba para usted las finanzas o el éxito profesional? Nada. O sea, estaba en un punto, mira, aún pisando universidad y todo lo demás, no me llamaba la atención, no tenía ambiciones. No. ¿Por qué? Porque quizás había la solvencia. Claro. Había no la tenía solvencia. necesidad. O sea, papá me decía, ¿necesitas para la universidad? Sí, papá. ¿Cuánto necesitas? Este monto, tome. Entonces, muchas veces yo recuerdo en la universidad, en ingeniería, en la ciudad de Oruro, en la parte externa, pues hay futbolines. Sí. Y las clases eran ahí. Toda la mañana era ahí. Ay, Dios mío. Por las noches, yo tenía un compañero que tenía su salón de billar. Entonces, en la mañana era el futbolín y en la noche los salones de billar. Entonces, ¿no había una proyección a futuro? Absolutamente, nada.
Nada, nada. ¿Y en qué momento es que usted empieza a sentir esta necesidad de ya no le puedo pedir a papá? Porque creo que siempre llega una etapa de la vida donde uno ya se pone medio grande y hasta ya le da vergüenza, ¿cierto? Pedir a sus padres. Bueno, el área sentimental. Ah, ok. El área sentimental me hizo sacar los pies de la casa. Entonces es ahí cuando vi la realidad. Yo dije, a esto más papá no. Y realmente papá cortó. Claro. Ahí ya cortó. Cuando usted se casó. Tristemente, bueno, Anne, no me hubiese querido gustar tocar este tema, pero por motivos de edificación. Amén. Y sé también que para mi esposita es un poco de dolor escuchar estos aspectos. Sé que lo va a hacer, pero ella siempre me apoya. Y por motivos más educativos, yo saqué los pies de la casa una vez sintiendo algo por alguna persona. ¿No? Entonces eso me impulsó ya a buscar un trabajo, un empleo. Sé que papá, aún así, yo creo que me hubiese ayudado, pero papá llegó a un término en el cual ya no pudo trabajar por diferentes motivos. Un cambio de gobierno, la edad. Entonces, tristemente, papá no pensó en el futuro, ni siquiera de él. Él nos dio todo. Todo lo que tenía que darnos nos dio sin pensar en su vejez. Entonces, ya como que de pronto yo mismo sentí y dije, papá no tiene. O sea, no puedo molestar a papá. En medio de todo lo que sabía, mi primer trabajo fue en una radio. Su nombre era... se me fue el nombre de la radio, pero era en la ciudad de Oruro, Radio Noticias. Entré como operador, fue mi primer trabajo y papá me dijo, hijo, necesito ayuda, me dijo. No yo, pero como para que tú puedas suplirte tus necesidades. O sea, en otras palabras, él me dijo, hijo, yo ya no te puedo dar, yo quiero que me ayudes, ¿no? Teniendo tú tu propio dinerito. Entonces... Y nunca había trabajado, me dio mucho temor. ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Ya, me da vergüenza decir porque ya era grande, no era pequeño. ¿no? Ya había salido bachiller, era un mantenido realmente. Entonces me presenté a ese trabajo. Tenía tanto miedo y llegué puntual, llegué temprano, me dijo, ve a la entrevista. Y tenía miedo de entrar. Miraba la puerta y fui a dar una vuelta a la cuadra y si me rechazan y otra vuelta. Al final dije, entro. Y después de entrar vi una gran cantidad de muchachos haciendo fila, ¿no? Yo dije, era que entre temprano, yo llegué temprano, ¿no? Entonces, como que de pronto mi mente misma me dijo, perdiste la oportunidad. Pero entre todos ellos que nos probaron, me eligieron a mí y a un muchacho. El monto que nos habían prometido era de 120 bolivianos en ese tiempo a pagar. Aún con el otro seleccionado dije, trabajemos los dos y nos partimos a mitades, porque uno de los dos hoy se va. Pero al final quedé, no sé cómo, pero quedé. Fue mi primer trabajo. Lo que papá me dijo, ¿no? Haz las cosas con diligencia, con amor. Yo lo veía al dueño siempre de la cabina, siempre le veía corriendo entrar al dueño y un botoncito presionaba de una cabina grande parecía motores. Era el transmisor, pero era grande. Y yo decía, ¿por qué viene corriendo este hombre? Porque no sabía nada de radio. Es porque se cortaba la radio. Entonces él venía nuevamente a encender la radio. Cuando me di cuenta, yo empecé a hacer eso. Y cuando el dueño llegaba, ya la radio estaba encendida. Y solamente me miraba, no decía nada. Trabajaba toda la noche, a lo que en el mismo lugar un señor estaba armando mesas de billar en la parte de un sótano grande. Yo de la ventanita pasaba a verlo al señor. ¿Por qué me llamaba la atención? Yo me había dedicado también a jugar el billar, no como negocio, sino como pasatiempo, un pasatiempo, sí. Entonces, un día entro y le digo, ¿le puedo ayudar? Le digo. Y claro, cómo no, me dice, era mayorcito el señor y me dice, pásame esto, pásame el otro. Y bueno, después de haber armado todas las mesas, ¿no quieres jugar? Me dice. Y yo le digo, bueno. Y al haber jugado con este señor me dice, juegas bien,
¿no quieres quedarte aquí? Está abriendo una persona, yo le estoy vendiendo las mesas, pero tú puedes ganar aquí dinero. O sea, aparte de atender, tú puedes ganar jugando, me dice. Oh, wow. No me parece mal. Fui, hablé con el señor de la radio y le dije, mire, se me presentó otra oportunidad de trabajo. Y a lo que él me dice en ese momento, ¿dónde vas a trabajar? ¿Cuánto te están ofreciendo? ¿Qué es lo que te van a dar? Porque yo te pongo el doble, pero no dejes este trabajo, me dijo. Ya estaba decidido, ¿no? Entonces tomé la otra oportunidad. Para resumir todo esto y no alargar, esto me llevó a tener mis propios salones de billar. O sea, Ese fue como su primer emprendimiento. Sí, eso se me vino a la cabeza porque ya no tenía papá. Entonces ya yo vi la necesidad de generar los propios recursos. Pero al entrar, como el dueño me entregó un ambiente como que no con toda la inversión, entonces yo le hablé al dueño y le dije, mire, aquí faltan muchas cosas. Entonces, permítame a mí el poder mejorar esto, ¿no? Yo les rendía en la noche, casi 1 de la mañana, 2 de la mañana, les rendía cuentas, pero una parte siempre la detenía y le decía, faltan estas cosas. Y equipé el salón de billar. Equipé con clientes, con jóvenes, un punto de encuentro. Y el dueño, al ver el resultado, me dijo, ¿cuánto no quisieras que seas mi hijo? Tengo 2 varones, pero no les interesa. Pero Weimarcito, de aquí a un poco tiempo yo te voy a regalar una mesa, me dijo. Te aprecio mucho, mira lo que has hecho, me dijo. Pero nunca llegó eso. La promesa se la llevó el viento, pero de mi mente no salió eso. Yo dije, si yo entrego todo esto, yo puedo tener lo mío. Entonces ahí se me metió a la cabeza y como que de pronto las cosas se dieron. El mismo señor que en ese tiempo me contrató, me hizo ver, ese mismo señor me ayudó y me dijo, ¿quieres tener? Sí, yo hago las mesas, yo te puedo dar. Entonces empecé a abrir, vine aquí a abrir a Cochabamba. Hace mucho tiempo un salón de billar muy grande hemos abierto aquí en Cochabamba por la universidad. En la ciudad de Oruro he abierto como 2 salones de billar. Pero bueno, los salones de billar también tienen sus partes muy negativas. La bebida, el cigarro, y la mala vida que es toda la noche ahí perdiendo, jugando, apostando. Y bueno, yo doy gracias al Señor que Dios también me sacó de eso. Amén. Amén. Entonces, ¿ese fue su primer emprendimiento? Sí, ese sí fue el primer emprendimiento. Y donde ahí usted fue incluso invirtiendo, ganando... Bueno, no se puede hablar tanto de invertir porque muchas personas, Anne, piensan que para abrir algo uno tiene que invertir y debe haber gente que lo hace, ¿no? Ejemplo, una X personas tiene $50,000 y lo puede invertir, ¿no? Pero en el caso mío no resultó así. O sea, yo inicié de cero, no había apoyo de papá, no había otra persona, pero sí he tenido los contactos que... ¿Préstamos? No, tampoco. O sea, poco a poco. Las cosas se dieron pequeño. poco a poco. Sí. En los salones de billar contaba con las mesas, que era lo más importante que este señor se ofreció a darme. Pero ya los accesorios y todo lo demás, que es poca la inversión, se fueron haciendo poco a poco, ¿no? Y al final, en un tiempo, quedó bien equipado, ¿no? Entonces, eso fue poco a poco. No. A partir de ahí, yo dije como que de pronto hay muchos negocios que no necesitan inversión. Claro. Lo que necesita es conocer y posteriormente el poder, claro, tener la visión de poder, ¿cómo se dice? Equipar. Pero ahí ya creció su conocimiento. Yo creo que ya tenía una solvencia económica usted como individuo. No. ¿Tampoco? No. Bueno, los emprendimientos están ahí, se pueden dar en el mundo, pero lo que el mundo no sabe es realmente los principios bíblicos de educación financiera también que están en la palabra de Dios. Wow. ¿No? Porque sí, yo puedo decir, en ese tiempo he empezado a abrir los negocios. Gente mayor venía a buscarme y me decía, Weimarcito, ¿no quieres abrir un negocio? Entraremos en sociedad.
abriremos un negocio de bebidas. Me han ofrecido, hasta incluso hemos comprado mueblería, todo. Un señor mayor vino y me dijo, quiero hacerte cargo. Y estaba a punto, no sé cómo se desmoronó todo eso. Creo que perdió el trabajo él y ahí un poquito se paralizó esta situación, ¿no? Pero como que de pronto pensaban que yo tenía el amplio conocimiento de hacer las cosas, que no. No, o sea, era también un ingreso que entraba, yo lo derrochaba, al final terminó esto, yo terminé en nada, ¿no? Porque a veces uno espera, ¿no? Pero si de tan jovencito ha emprendido con esto, entonces ha debido tener, no, terminé mal. Porque no había buenos principios de administración. No había esos principios de administración. O sea, de ahorro, de todo, no. Absolutamente. Para nada. Claro, entonces después de estos negocios de los salones de billar, ¿en qué empieza a emprender usted? Bueno, Anne, pasó el tiempo y tuve que buscar otro trabajo ya dejando esto. Mis padres pasaron un mal momento y yo les pasé el negocio a mi papá. Le dije, papá, yo te dejo, yo me voy a buscar otros rumbos en los cuales, Anne, me voy a saltar una etapa, pero quiero llegar al punto donde la conocí a mi esposa. En Oruro se me abrió una puerta para trabajar como docente en un instituto. Estudié en un colegio, creo que fue el primer colegio que trajo computadoras a Bolivia. El colegio en este tiempo cambió de nombre, es CATEC, pero a un inicio se llamaba Centro de Informática. CECINF era el primer colegio, se abrió en Sucre, en Oruro. No me acuerdo si aquí en Cochabamba había. Cuando empezó esto de la revolución tecnológica. Sí, los CPUs eran gigantes, eran grandes. Y fue el primer colegio en poder ingresar la computación a la educación, ¿no? Escolar. Entonces estudié en ese colegio. Me llamó la atención muchísimo, me gustó. Y no sé por qué no elegí estudiar posteriormente esa carrera. Entonces, con el conocimiento que tenía, pudimos entrar a un instituto como docentes. El dueño posteriormente me hizo cargo como director, en el cual ahí me conocí con el pastor Ramiro Campos, que él trabajaba en institutos, él hacía marketing en los institutos. Entonces, era mi alumna la pastora Daisy. Wow. A ella le decía, no me sale usted porque hay un joven esperando ahí afuera. Usted se queda hasta tarde. Y lo tenía ahí esperando. Recuerdo, ¿no? Son recuerdos. Pero en medio de todo eso, él era una persona que hacía marketing, movía el aspecto económico en un instituto, ¿no? Él generaba alumnos, matrículas, y eso era movimiento para un instituto. Entonces, él empezó a moverse a diferentes lugares y un día él me hizo la invitación. Me dice, Weimar, ¿no quieres venir a trabajar? Entonces yo me fui con él, pero no en su área. Me fui en el aspecto de más el plantel docente. Pero llegando aquí a Cochabamba, me involucré en su área del marketing. Él me dijo, necesito una persona que me acompañe. Entonces emprendimos aquí en la ciudad de Cochabamba, en la cual conocimos a 2 secretarias muy buenas. No recuerdo el nombre de la otra secretaria, pero una de ellas era mi esposa, Violeta. Era una muy buena secretaria, ha debido tener tenía sus 17 años, o quizás era 16 años que la conocí, pero era una secretaria muy efectiva. Pasó el tiempo, rompimos la sociedad. No sabía mucho del trabajo que hacía él, yo más me dedicaba al área administrativa, recepcionar gente, el poder inscribirla, motivarles para que se inscriban. Esa era en el área que él me había enseñado, ¿no? Entonces, y esa era también el área de mi esposa. Pasa el tiempo, rompimos la sociedad y yo tenía la necesidad de seguir trabajando. Claro. Como la conocí por motivos, Pastor Ramiro me llevó a la ciudad de La Paz y yo aquí ya la conocí a Violeta como secretaria nada más, pero en la ciudad de La Paz rompimos la sociedad y yo tenía esa necesidad de tener esa mano derecha que él tenía. Claro. Yo dije, me lanzo a lo que él hace, pero yo necesito la mano derecha. Entonces pensé en las 2 secretarias, en Violeta y en la otra persona. No con buenas intenciones, porque no era cristiano. Claro.
Ella a sus 17 años recibió la propuesta vía celular. En esos tiempos eran unos celulares así grandes, no tenía toda esa tecnología. Y le digo, Violeta, ¿no quieres venir a trabajar conmigo? O sea, te ofrezco vivir, trabajar, ganar. A lo que ella me responde y me dice, Weimar, si yo no me caso no puedo salir de casa. Entonces pasó inmediatamente por mi cabeza y dije, bueno, casémonos. Wow. Y ella me dijo, ya. No hemos vivido un periodo de enamoramiento, no, absolutamente. Wow. Eso pasó, sí, tengo a mi esposa, para mí es la mujer más bonita, lo fue, lo es. Entonces yo dije, Dios mío, no, me caso, no tengo nada que pensar. Me casé, nos casamos y es ahí donde ella me ayudó en esa área, como empleados para una institución. Uh-huh. Trabajamos aquí en Cochabamba en ese tiempo no recuerdo qué se llamaba el colegio, pero era la misma dueña de la UNITEP, de la universidad. Oh, wow. Sus instalaciones están muy cerca de aquí, la conocemos a la señora, hicimos un buen trabajo, nos abrió otras puertas más eso, pero se hizo. Ahora vemos en Cochabamba seguridad privada. Uh-huh. Nosotros iniciamos eso en ese tiempo. Wow. Yo recuerdo que era muy peligroso ir a la cancha porque habían gente que robaba, uh-huh. pero empezamos a capacitar empresas que tuvimos contacto y empezamos a meter seguridad en Cochabamba. Wow. Entonces son los primeros trabajos que hicimos y emprendimos con mi esposa. Para resumir, el tiempo fue pasando y nosotros veíamos cómo generábamos el dinero para entregar a los dueños. Era grandes cantidades, uh-huh. ¿no? Reporte económico, grandes cantidades. Yo me puse a pensar y dije, pero tanto dinero entregamos y ¿por qué no hacemos lo nuestro? ¿Por qué no hacemos lo uh-huh. nuestro? Había un deseo en nosotros, allá con mi esposa, que yo le agradezco a Dios porque ella no conocía al Señor. Y yo estaba ahí dando los primeros pasos, pero ha sido de gran ayuda. Hoy le pedí a mi esposa, le dije, mamita, ¿no quieres acompañarme? No, te invitaron a ti, me dijo, no me invitaron a mí. A ella la vamos a invitar para que complemente la historia. Porque ella fue una parte muy importante. Amén. Tampoco estuviese presente en este momento. En el poco conocimiento que tenía, yo le pedí a Dios y le decía, Señor, si me regalarías un instituto, pero es tan grande, ¿no? Comprar una resolución, o sea, invertir en una resolución, uh-huh. Una casa, el equipamiento, es mucha inversión, pero si tú lo puedes hacer. Eso estaba en nuestros corazones conjuntamente con ella y Dios me metió yo me metí en un problema. Hice un convenio con una institución estatal, uh-huh. pero no firmé documentos, tristemente por la falta de experiencia, uh-huh. ¿no? Fue un convenio verbal, me reuní con sindicatos y todo eso y les dije, miren, tienen un departamento grande de computadoras y está vacío. Yo les pongo alumnos y nos partimos la ganancia a mitades. Uh-huh. Y el sindicato dijo, sí, lo podemos hacer, ¿no? Siempre y cuando tomen en cuenta toda la institución. Entonces, externamente yo me alquilé una oficina, si no me equivoco, con $50, que no teníamos mucho. Y en la ciudad de La Paz empezamos a hacer las inscripciones, ¿no? La gente desconfiaba porque era un cuartito, era un escritorio, ni computadora tenía. Entonces no pagaba una totalidad de la inscripción, sino que dejaban señas. Uh-huh. Te dejo 10 pesos, 20 pesos. Pero cobrando eso a tanta gente se hizo un monto nomás considerable. En ese tiempo yo manejaba personal, se pagaba secretarias, administradores, el personal uh-huh. que hacía marketing en la calle. Y todos esos recursos se gastó. No lo gasté yo, se gastó en pagar uh-huh. publicidad, papelería. Llegado un inicio de clases, faltando como 2 semanas, me reúno con el sindicato y les voy a recordar. Tengo ya tantos alumnos, entonces uh-huh. vamos a llenar esto. Están distribuidos por horarios y a lo que me dicen ellos es que nosotros somos del sindicato, no somos propietarios. Esto no va adelante, ahí se queda. Yo ahí dije, Dios mío, ¿qué hago? Porque yo he recibido dinero. ¿Qué hago? Dije, ¿qué hago?
Lo primero que se me vino a la mente es decir, mamita, vámonos porque aquí me linchan. En ese tiempo estaba muy de moda en La Paz Linchar. a los estafadores, ¿no? Entonces, uy, no, esto es estafa, dije yo mismo, eso es estafa. Porque ¿dónde les llevo? Me dieron una seña. Van a venir, se van a reunir, y yo me escapo. A lo que mi esposa me dice, vámonos a la convención en Cochabamba. Era la primera convención aquí. Se hizo por el Biblioavión, en 2 lugares hicimos. Wow. Eran nuestros primeros pasos. Nos vinimos aquí, sabio ese consejo de mi esposa. Entonces me olvidé en la convención, sinceramente, del gran problema que dejé en la ciudad de La Paz. Dejé 2 empleados en la ciudad de La Paz a cargo de toda la administración. Eran de mucha confianza, eran cristianos ellos. Entonces los dejé allí. Nos vinimos como una semana aquí a la ciudad de Cochabamba. Lloramos, le pedimos al Señor ayuda. Y cuando ya retornamos, me volvió la aflicción y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. Pero cuando llegamos a las oficinas, nuestros empleados nos esperan con dinero. Y me dicen, han pagado todas las personas, la totalidad. ¿Todas? Sí, aquí están. Tan. Yo en ese momento me agarré la cabeza y dije, Dios mío, esto alcanza para alquilar un departamento. Quizás no pueda comprar una resolución, pero puedo hacer un convenio para alguien que me respalde con su resolución. Ya, está todo hecho. Bueno, en medio de todo eso le pedimos a Dios y Dios preparó y abrió puertas. Abrió puertas porque no tenía, por ejemplo, un dinero para comprar todo nuevo, pero había un señor que en ese tiempo estaba trayendo computadoras de los Estados Unidos como llega ahora la ropa americana. Oh, wow. Y en ese tiempo esas computadoras para Bolivia era pues, bueno, claro, algo y al precio que me daba era algo regalado. Entonces fui, pregunté y este señor me miró y le dije, tengo este proyecto, quiero hacer esto. Y este señor me miró y me dijo, algo tienes. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar al crédito las computadoras que tú quieras. Y yo dije en ese momento, qué bueno. Y saliendo de ahí dije, este hombre está loco. Se hizo la burla. Porque uno no me conoce, no sabe, me escuchó y me va a dar, pero lo probaré, dije. Y cuando yo fui a recoger, realmente este hombre me dio las computadoras. Me dio una gran cantidad de computadoras. Y yo hasta pensé, dije, me puedo ir con todo esto. Pero no, yo ya estaba conociendo a Dios y dije, mejor hago las cosas bien, con temor. Pero eso fue un paso para que Dios abriera otras puertas, porque no solamente abrimos un instituto. La Paz hemos recorrido muchos lugares, hemos abierto al mismo tiempo, a tal punto de que el trabajo en un tiempo fue ir y recoger dinero. Me pasaba todo el día yendo a las sucursales y recogiendo el dinero, ¿no? Entonces fue Dios, yo reconozco, fue la mano de Dios que nos ayudó. Nosotros hicimos hasta donde habíamos aprendido conjuntamente mi esposa, ella me apoyó, me impulsó en un momento en el cual quizás yo hubiese dejado este trabajo, porque no es fácil reunirse con gente para mandarlos afuera, ¿no? Y que inscriban, claro, o que vendan. No es sencillo. Yo recuerdo mi primera capacitación que di, el pastor Ramiro siempre se quedaba por lo menos con el 90% de personal. Entraban como 50, 80 personas a una capacitación. Se iban 10, pero quedaban 70. Esos 70 trabajaban y hacían un movimiento económico. La primera capacitación se me fueron todos. Y yo salgo derrotado y le dije, Violeta, no sirvo para esto, le dije. Y mi esposa me dice, ¿cómo que no sirves? Lo vas a volver a intentar porque hay otros 70 esperando en este momento. Me animó y dije, a ver, ¿qué errores he cometido? Que entren, dije, y ahí sí se quedaron. No puedo decir todos, pero se quedaron. Pero si no hubiesen sido esas palabras de mi esposa y hubiese tenido una esposa que me diga, vámonos, entonces no lo hubiese hecho, ¿no? Entonces fue en muchos momentos un apoyo como lo es ahora. A mi esposa, Anne, tú no la ves aquí. No. Pero ella trabaja conmigo. Sí. Hay cosas en las cuales no alcanzo. Pero mi esposa está trabajando desde casa, me envía, me hace recuerdo. O sea, ella es una persona hasta el día de hoy que es realmente mi ayuda idónea. Amén, pastor. En ese sentido, qué importante es la esposa.
¿cierto? Sí. O sea, aparte yo creo que cuando uno habla de finanzas también tiene que hablar de eso, porque es una parte crucial en la vida de una persona. Por eso dicen que la segunda decisión más importante que una persona toma en su vida es con quién se va a casar. El que haya esposa, haya el bien. Amén, pastor. En este caso quiero que nos termine de contar cómo terminó esta historia de los institutos. Bueno, Anne, mira que en medio de todo esto, Anne, nosotros nos proyectamos y dijimos, ya tenemos esto. Y tuve el anhelo, creo que a los 12 nos pasó el anhelo de poder contar con una universidad. ¿Por el motivo de qué? De que hemos trabajado en UNITEP, en una universidad, hemos trabajado, podíamos generar movimiento. Entonces, hemos emprendido ahí el poder hacer la resolución. Estaba a poco de poder sacar una resolución administrativa para una universidad, pero es ahí donde el Señor me encontró. Justo es ahí donde los planes, la familia sabía, su familia, mi familia estaban contentos, estaban felices. Y este señor que me acompañó hasta lo último en los institutos también, ¿no? Y ya cuando a la familia yo les dije, ya no quiero ya. Entonces, ahí fui también donde este señor hacía traer grandes cantidades de computadoras y bueno, éramos pues una persona que movía económicamente también algo. Él me decía, estás mal, ¿qué te han hecho en la iglesia? Estás en lo mejor en este momento, estás ganando dinero. Entonces, no puede ser, está mal, recapacita, pero no, había conocido el amor de Cristo. Como que de pronto salió de nuestra mente, pero algo nos sujetaba. Yo en la ciudad de La Paz he visto la necesidad de la iglesia. Me he movido al lado del pastor Ramiro, que no era todavía pastor, con el pastor Ciro. Y hasta tenía la ilusión de poder comprar una radio en la ciudad de La Paz. Y en medio de todo eso, yo pensé que podía hacerlo, pero me estafaron. O sea, me quedé sin nada de todo lo que habíamos hecho. Y no solamente eso, comprometí a otras personas en todo esto. Mi familia, parientes, hermanos. Me presté, reuní una gran cantidad de dinero y se perdieron con todo ese dinero. En ese tiempo yo lloré, mi esposa quería quitarse la vida, yo también quería quitarme la vida, pero me hizo reaccionar algo. Vivíamos en un departamento de 3 pisos y cuando nos dimos cuenta que nos habían estafado, mi esposa dice, no quiero saber más de la iglesia, me dice, no quiero saber más de Dios. Y ahí se me vino la mente y yo dije, ¿qué culpa tiene Dios? Han sido nuestras decisiones. Hemos hecho algo. Yo me echo la culpa. Yo he hecho un mal procedimiento, ¿no? Por ambicioso, pensando que uno podía hacer eso. La obra es de Dios. Y cuando Dios quiere suplir algo, Él lo hace, ¿no? Amén. Yo he intentado, pero bueno, tristemente. Y yo creo que esto estaba dentro de los planes de Dios, porque a un inicio tú dices, Anne, a veces no entendemos las cosas, pero en este momento yo le doy gracias a Dios. Amén. Porque si no hubiese sido esto, yo no estaría en este momento aquí. Yo seguiría con los institutos y los planes. Me ha sido muy dificultoso dejar los institutos y esa vida. Siempre decía, quiero servirle, pero es que tenemos comodidad y es que podemos apoyar. Entonces no podía. Entonces Dios tuvo que cerrar esa puerta. Cuando Dios cerró esa puerta, Anne, nos quedamos conjuntamente, mi esposa, económicamente mal. A tal punto de decirte que ni para pasajes tenía. No tenía ni para la leche de mis hijas, ni para el pañal de mi niña en ese tiempo. En este momento veo algunas fotos de mi esposa y está piel y huesos. Yo derramo lágrimas y digo, ¿cómo le he tenido así a mi esposa? ¿Cómo le he tenido? Pero solamente Dios cerró esa puerta para que nosotros entendamos que Dios quería que le sirvamos. Entonces, Anne, esto me alejó de la iglesia. Me alejó de la iglesia por todo lo que yo pensaba. Dije, la iglesia debe saber que soy un deudor y esto, y me alejé. Pero sin embargo, pasó el tiempo, Anne. Muchas veces yo iba a un lugar y les decía, tengo este proyecto, quiero hacerlo. Me aceptaban el proyecto, pero era tan ambicioso que decía, ¿sabe qué? Yo quiero su oficina.
quiero sentarme el día de mañana en su oficina, ahí quiero trabajar y estos son mis horarios, y me aceptaban. Pero posteriormente yo tuve que decir, mire, no me pague nada, solo quiero demostrar lo que sé hacer. No hay campo, no hay espacio, no queremos saber. Mi esposa en desesperación me dice, ¿por qué no salimos a vender unas hamburguesas? Nos va a ayudar de algo. Estábamos a punto de eso, pero Dios tocó mi corazón. Y dentro de todo esto, Anne, el diablo, que el enemigo, que el Señor los reprenda, también conoce, ¿no?, la proyección que uno tiene, el propósito. En un momento esto se cruzó y yo pasé un momento ya en matrimonio, quizás de consejo. Siempre Pastor Ciro era, hijito, venga papito. No conocía a tu papá. Cuando llegué aquí a Cochabamba, Pastor Mario pues me dio... Pero no fue Pastor Mario, fue Dios. Amén. Yo recuerdo esas palabras que me dijo, alegro que estés pasando eso. Me dijo, ¿qué esperabas? Que tú no te quedas en un solo lugar. Tienes una vida de gitano, me dijo. Yo estaba empezando el evangelio. Quizás tu papá pensó que yo ya tenía un recorrido, sí. No lo sé. Porque cuando llegué a Cochabamba también por la radio yo escuché, llegó un soldado, un sargento desde La Paz. Y yo traté de abrir en Clisa un instituto y papá llegó y me dijo, Weimar, vas a abrir, yo voy a pagar el alquiler, me dijo. Y yo dije, pero yo no sé de esto. Había un pastor de por medio que me codeaba y me decía, dile que sí, yo te voy a venir a ayudar. Posteriormente le dije a tu papá le dije ya pastor, pero después el pastor me dijo, no voy a poder, me echó llamar la atención. Yo le dije al pastor asustado, no voy a poder. No, pero en medio de todo eso sí me llamó la atención. En mi inmadurez yo dejé también por ese motivo la iglesia. Dije, no quiero saber. De la central, de Pastor Mario, no quiero saber. Él se debe acordar, yo lo miraba en la calle y me pasaba al frente, él también estaba al frente con tus hermanos pequeños todavía, pero como que de pronto entró en mi corazón no volver a la iglesia por ese factor. Yo, ya pasando toda esta circunstancia de escasez, que no había trabajo, Dios me hizo pasar una prueba muy fuerte que no la quiero comentar, pero es ahí, en la calle, yo me rendí. Yo dije, ya no puedo. Quítame la vida, Señor. Mis hijas, mi esposa. Quiero morirme. Pero si puedes darme la oportunidad de retornar a tu casa. Amén. Aún en medio de todo esto, no quería saber de la central. A mi esposa le dije, busquemos otra iglesia. Hemos nacido en el movimiento misionero mundial. Mi esposa fue a Quillacollo y me dijo, he encontrado una iglesia. Me dice, vamos. Le dije, vamos. Y cuando fuimos la vi a la pastora Rocío. Y entré y me salí. Dije, pero es una niña. No, le dije, no, yo no pienso venir aquí. Pero mi esposa se comprometió, creo que con una ayuda. No teníamos, pero siempre en nuestro corazón ha estado el poder dar. Me dice, me he comprometido en una ayuda, ahora tenemos que ayudar, tengo que ir. Y ese fue el inicio. Y mi Tracy, que tocaba el pandero, y ella siempre me decía, papá, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Le he tenido más de 4 años a Tracy. Todos los domingos ella decía, quiero ir a tocar el pandero. ¿Cuándo vamos? Y no se podía. En medio de todo eso, le hice yo la promesa. Ese día de rodillas le dije al Señor, permíteme volver. Señor, permíteme volver. Él me concedió. Cuando nos presentamos ya, después yo asimilé y dije, Señor, yo te he prometido, y aunque sea niña, yo voy a ir, le voy a colaborar. Y pensé que era así de fácil, ¿no? Decir colaborar, venga hermano. No, la pastora Rocío me escuchó, le dije, pastora, esto pasado. Y tengo en mi corazón esto con el pastor Mario. ¡Ah! Hermano, me dice. Usted no es bienvenido aquí, me dice. Solucione su problema, porque así no es bienvenido a este lugar. Me quedé con la boca abierta. Dije, ¿cómo? Pero no hay ni miembros en esta iglesia y me están votando. Le prometí al Señor. Entonces le dije, hágame una entrevista. Pastor Mario no se acordaba, me dio un abrazo, me dijo, hijo, me abrazó, pero ahí sanó mi herida.
sanó mi herida, porque yo creo que el plan del diablo era separarnos. Hoy trabajo con tu papá, Ani. Paso más tiempo con tu papá que con mi esposa. Lo he conocido al pastor Mario, es un varón de Dios. Aunque en ese tiempo no lo he entendido, esa ha sido la voz de Dios. Eso me impulsó a dejar cosas que yo no hubiese dejado. Eso me impulsó, o sea, fue la voz de Dios, y yo agradezco al Señor. En este tiempo yo le digo a mi pastor, no cambie, porque ahí están los resultados. Hay resultados en todo esto, ¿no? Si no entendí en ese tiempo, ahora yo digo, Señor, todo lo bueno, quiero hacerlo, quiero imitar a mi pastor, cómo no se cansa, cómo hace. Para mí realmente es de mucha bendición estar al lado de tu papá. Amén. Y creo que Dios utiliza hasta esas personas, y de nuevo, a veces ponemos al pastor en un pedestal, ¿cierto? Y olvidamos que es un ser humano igual que todos, que también está en proceso. Correcto. Al igual que todos. Y que también es un pecador, al igual que todos, que necesita, como nosotros, misericordia y gracia de parte del Señor. Pero cómo Dios utiliza a veces esas personas para forjarnos nuestro carácter, y creo que para moldear ese proceso de moldear el carácter no es fácil. Uno muchas veces se molesta, se frustra, en su carne no quiere. Y estoy segura que usted no ha sido el único, pastor. Incluso yo le comento, yo aquí estando en la iglesia cuántas veces, pero es hermano, pero cómo me ha dicho, pero... Y a veces el enemigo quiere tomar ventaja. Pero como usted dice, siempre es el Señor que nos vuelve como el buen pastor. Nos vuelve a traer al redil, nos sigue enseñando, nos sigue capacitando. Y en ese sentido, pastor, ya para ir concluyendo esta maravillosa entrevista, si es que Dios le hubiera hecho ver a usted antes, le hubiera dicho, Weimar, vas a pasar esto te va a pasar así. A veces uno dice, hubiera hecho las cosas diferente, ¿no? Pero, ¿usted cree que si Dios le pone en esa situación, ¿se entregaría a ese proceso que pasó? ¿O hubiera hecho las cosas de manera diferente? Anne, Dios nos conoce. Dios sabe que hasta nos vamos a equivocar, pero creo que Él siempre tiene en su corazón el darnos la oportunidad de que eso puede cambiar. Sí, yo le agradezco a Dios por haber hecho las cosas de esa manera, aunque ha sido un proceso muy doloroso, pero no creo que yo le hubiese servido al Señor. No. Y aunque Dios me hubiese dicho, sírveme, no. Dios ha sido muy estratégico conmigo, porque nosotros queríamos servir conjuntamente, mi esposa, nos hemos vuelto locos por Cristo. Sin embargo, no como pastores. O sea, queríamos servir ahí atrás, donde se hacen las cosas, se ayuda, se carga. Es ahí. Yo no sabía que Dios me estaba llamando para predicar su palabra. Wow. En la ciudad de La Paz yo recuerdo que ya el pastor Ramiro estaba encargado de una casa familiar que era en la casa nuestra, en Villa Fátima. Entonces, por algunos motivos él viajaba y la primera vez me dijo, Weimarcito, te vas a hacer cargo. Y yo me asusté. Yo dije, ¿cómo me voy a hacer cargo? No, eso está mal. Y había un hermano ahí que era teólogo, siempre criticaba. Él me decía, Weimarcito, ni se va a equivocar, va a decir esto. Soy teólogo, me decía. Y en una de sus ausencias de pastor Ramiro, yo lo invité pues al teólogo. Le dije, se fue el que va a predicar, entonces predique usted. Yo no le dije, yo tenía que predicar. Como yo vivía en la casa, él predicó. Y ahí yo me arrepentí de haberlo sacado porque habló cosas que no debería hablar. Pero aún así no entendía. Ya posteriormente el pastor Ramiro nuevamente me invita y me dice, vas a predicar. Y yo digo, no voy a predicar. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo un viaje a Cochabamba, le dije. Y no tenía un viaje. En ese momento yo planifiqué el viaje. Ya cuando llego a casa le digo, mamita, vamos a ir a visitar a tu familia, nos vamos a ir a Cochabamba. Ella feliz no me preguntó, nos vinimos aquí por no cumplir con eso. Llegando aquí a Cochabamba, pastor Marcelo, llegamos a vernos en algún momento. Él estaba a cargo de Chilimarca. Me ve y me dice, Weimarcito, has llegado, qué bueno, hermano, te invito a predicar, me dice. No sé si se acordará pastor Marcelo, pero me dice, te invito a predicar.
y yo estoy escapando de La Paz para no predicar. Yo fui rotundo y tajante con él y le dije, no voy a poder. Aparte que no conozco, tengo un autito, te voy a venir a recoger. No, le dije. Entonces negué nuevamente, y cuando retorno a la ciudad de La Paz después de la semana, ahí nadie me consultó, ni me invitó. En el panel de avisos decía campaña evangelística, Plaza San Pedro, predica Weimar Jiménez. Entonces ya ahí como que de pronto dije, yo estoy escapando y Dios me está llamando. Entonces le dije a mi esposa, quiero estar solo, quiero que me dejes y quiero orar. Y es la primera vez que escuché la voz de Dios. Le dije, yo quiero que me hables. Y abrí la Biblia, agarré un texto que un pastor me regaló y había un versículo y Dios me habló. Amén. Lo único que hice fue llorar ese día, llorar, pero fue la voz de Dios. ¿Recuerda cuál era ese versículo? No recuerdo, pero yo sí escuché la voz de Dios. Él Amén. Me dijo por qué, no con un texto. Él me dijo por qué me estaba llamando para predicar. Entonces entré ya en ese proceso, pero aún con todo este conocimiento, Anne, para mí era muy difícil dejar las cosas laborales. Era muy difícil. En medio de todo esto que es el llamado, me metí en un problema bien doloroso, una deuda que yo hago cálculos en la mente en este momento y digo, vida no me va a alcanzar para pagar. Y es algo muy terrible la deuda. Ha sido una deuda forzosa la que tuve que hacer. No habían los recursos. Entonces, Dios también me libró de todo esto, Anne, ¿no? Yo le pedí a Dios y le dije, Señor, yo ya entendí, Señor, yo te voy a servir. Y como aparecimos en Quillacollo, Anne, como que de pronto a nosotros la pastora Rocío nos llevó a una pequeña iglesia que una hermana abrió una puerta. Era en un cerro vinto cercado, era lejos, no llegaba movilidad. Si llegaba era una movilidad. Empezamos ahí con 2 vidas y la pastora Rocío se casó. Entonces nos replegamos a la central. Me presentaron a mí a nuestros pastores de Quillacollo. Ellos van a ser tus pastores, me dijo el pastor Ciro en ese tiempo, el pastor Mario, que estaba como presbítero. Yo me alegré, dije, estos hombres yo los conozco, son de tal lugar y hasta tienen economía. Dije, entonces vamos a cambiar la iglesia. Y a mis ilusiones. Pero Weimarcito, el papá de la pastora Rocío, va a venir a atender y después queremos que tú te hagas cargo. 2 semanas, a lo mucho 1 mes. Yo dije, ya, pastor, ¿cómo no? Pero ese mes pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año y seguíamos atendiendo sin habernos dado cuenta. Porque si me hubiesen dicho, vas a ser el pastor, yo me hubiese negado. Pero hemos aparecido. Han pasado los 2 años, no hubo una convención y ya posteriormente ya estábamos como pastores en Quillacollo. ¡Wow! O sea, fue muy sutil. Sí, el Señor sí. Y bueno, algo que también yo quiero comentarte, Anne, es que yo tengo mucho miedo a las multitudes, ¿no? En ese tiempo la iglesia de Quillacollo era pequeña, pero me espantó la pastora Vilma, que era mi líder de zona, lo que ahora llamamos presbítero, era la pastora Vilma. Un día me da una orden y me dice, hermano Weimar, vamos a hacer vigilia unida, Cami y Quillacollo, me dice. Ay, no, dije, ¿cómo? 2 iglesias, mucha gente, no. La orden estaba dada, muchas cosas no conocía de la obra. Yo le dije a mi esposa, tienes que salvarme, predica tú, yo no voy a poder. Y mi esposa pues predicó. Y posteriormente pasó que, bueno, Pastor Mario me llama y me dice, no, Weimar, no has querido predicar en una vigilia, ¿no? Pastor Mario me dice, Weimarcito, te vas a predicar, te vas a preparar, vas a predicar en la iglesia central en la vigilia, me dice. Eso era, Dios mío. O sea, Dios le estaba dando la oportunidad de capacitarse poco a poco, pero... Sí, Dios actúa así conmigo, Anne. Dios actúa así conmigo, ¿no? Y mira dónde estamos en este momento. Así Dios sabe, y Dios sabe que yo temo a la multitud. No es fácil pararse en un lugar donde hay tanta gente, aunque uno anhela. Mi anhelo siempre ha sido, oh, Señor, yo quisiera que se reúna tanta gente. Mis ojos ven ahora, ¿no? Lo que en algún tiempo yo anhelaba. Gente que grite, que alabe al Señor, que derrame mis ojos están viendo esos anhelos que yo tenía en el corazón, pero yo no pensaba estar al frente, ¿no?
Entonces, Dios ha sido muy estratégico conmigo. No me ha pedido el Señor, Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y yo he aprendido a decir amén. Amén. Y no, bueno, es a veces tan difícil con el Señor. A veces uno como Jonás quiere escapar por todas las puertas habidas y por haber. Pero qué lindo es Dios, que incluso aunque no nos damos cuenta, nos está dirigiendo en el camino que debemos seguir. Pastor Weimar, creo que este testimonio va a ser y es de mucha bendición ver todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida, incluso a través de momentos que uno dice, uno no ve la salida, uno solo ve la oscuridad, como decía David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, donde uno no ve nada, Dios estará conmigo, decía. Y yo veo que Dios estaba con usted, dirigiéndole hacia el camino y verle hoy. Yo le hablo muy personalmente, mi papá es un humano, no puede abarcar con tantas cosas, y ver cómo Dios ha puesto personas en su camino que le ayudan a hacer la obra y de manera tan diligente, tan eficiente, aunque no lo crea uno como familia, lo valora muchísimo. Y si nosotros, siendo tan perdidos, valoramos eso, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más Dios, que nos ha mirado con ojos de amor y misericordia? Pastor, para culminar, me gustaría que tal vez usted pueda dar una palabra de aliento a esas personas que se encuentran en deudas. Es una persona cuyo emprendimiento acaba de fracasar y ya no ve la salida de la situación. Bueno, amado hermano, yo lo único que puedo testificar es lo que Dios ha hecho con mi vida. Uno puede tener la inteligencia, el conocimiento, pero hay mucha sabiduría en la palabra de Dios y hay principios en lo que se refiere al aspecto económico, hay principios que realmente se han hecho vida en mi vida. Dios cada día nos da una oportunidad. Dios quiere de alguna manera quizás no hacernos ricos a todos, pero Dios sí quiere solventar con lo que uno necesita. Uh-huh. Muchos se amargan la vida porque quieren cosas grandes, no pueden lograr. Sin embargo, la felicidad no está en el tener. La felicidad está en tener a Cristo y Él se encarga de lo demás, ¿no? Amén. Yo muy tarde llegué a comprender lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo entendí esto cuando realmente le pedí al Señor que me ayude a pagar las deudas. Yo humanamente no hubiese podido pagar, pero yo le dije, Señor, yo quiero volver a tu casa, yo te voy a servir, Señor, pero yo necesito que me ayudes a pagar. Esto es una vergüenza para mí. Cualquier momento puede llegar la gente a decirme, miren ese cristiano que da mal testimonio, pero Dios fue obrando, Dios fue tocando corazones, Dios abrió puertas, hizo Dios milagros. Es un detalle grande como cada cosa que hizo Dios. Hemos vendido una hojita, hemos vendido casi en $6,000. No era cualquier hoja, no era una resolución ministerial que ya no tenía valor. Una hermana en la iglesia nos pregunta, ¿qué hizo con su resolución? Cambio de gobierno, no actualizamos, se perdió, no sirve, debe estar en la basura. Mi esposa me dice, no, yo lo tengo todavía, ¿lo puedo ver? Me dice, sí, aquí está. Le digo a la hermana, agarra, revisa, algo se puede hacer con esto, pero necesita inversión. Yo no tengo ni 10 bolivianos para invertir. Le propongo, si yo invierto, lo vendemos, me da el 50%. Para mí, si me da 10 bolivianos, eso es ganancia. Y a los pocos días me dice, nos están ofreciendo esta cantidad de dinero. Uy, era un dinero para ese tiempo que claro, podía pagar un huequito de la deuda que teníamos, y Dios fue haciendo así, ¿no? El aspecto de lo que es la economía. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo retorné a la iglesia, no le pedí al Señor, Señor, paga mis deudas. No le pedí al Señor eso. Yo solamente le dije, permíteme volver a tu casa, permíteme volver a la iglesia. Y ahora comprendo que ese es un principio del Señor. Busca primeramente el reino de Dios, tus proyectos, tus anhelos, tus
tus deudas, el Señor moverá su mano poderosa. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Tenemos un Jehová Jireh. Muchos cristianos y aún pastores no conocen todavía a ese Dios proveedor. Yo te animo, amado hermano, este es un proceso en el cual puedes aprender, ¿no? Eso es poco a poco como Dios te va enseñando, pero lo primero es buscarlo. Comprométete con el Señor. Yo soy una persona de compromisos. Yo me he comprometido con el Señor. Cuando me convertí, yo le dije, Señor, si tú existes, Señor, sácame de mi corazón esto que hoy me va a matar o yo voy a matar a alguien. Y si lo haces, Señor, yo te prometo que voy a venir a este lugar, le dije, ¿no? Y era una iglesia cristiana, era donde tu papá estaba en la Calama. Entonces ese fue un compromiso. Dios al día siguiente hizo el milagro. Entonces yo tuve que cumplir, ¿no? En este aspecto, cuando retorné a la iglesia del camino perdido donde me encontraba, también le dije, Señor, permíteme retornar. No le pedí paga mis deudas, ¿no? Eso creo que Dios, el Espíritu Santo, me guió en hacer la oración. Y no es que volví a la iglesia y las cosas se dieron, no. Hemos permanecido muchos años siendo fieles al Señor. No teníamos para ir a la iglesia, pero recuerdo mi bicicleta. Mi bicicleta era mi vehículo en la cual le llevaba a mi esposa adelante, mi Sony iba atrás y mi Tracy en el volante. Y eso ha sido por mucho tiempo. Pero teníamos que cumplir con el Señor. Yo le había dicho al Señor, yo te voy a ser fiel, yo voy a ir, y hemos cumplido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amado hermano, si tú estás en inconvenientes, en este tiempo también que estamos pasando en Bolivia, quizás las noticias dicen crisis, no hay esto, no hay el otro, pero ahí tenemos a Dios. Para el que cree, todo le es posible. Humíllate, póstrate delante de Dios, cuéntale tus proyectos. Y si tienes deudas, también entrega tus deudas a Cristo. Dios es real, creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Dios nos escucha y Dios mueve su mano poderosa. Amén. Muchas gracias, pastor, por esas palabras de aliento, que sé que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Llega justo a tiempo. Que Dios le siga bendiciendo y siga bendiciendo su vida, su familia, su ministerio, así como lo hace cada día con nosotros. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Qué bueno es Dios cuando nos dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está la clave, ser fiel a Dios en lo poco, en lo más pequeño, en lo que parece insignificante, en ese momento duro, en ese momento difícil. Es ahí donde se forma nuestro carácter. Lo hemos hablado en muchísimos episodios, pero séle fiel a Dios, seámosle fiel a Dios, porque como decía el pastor y la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Poco a poco, Dios va a ir haciendo la obra. Dios no es el genio de la lámpara que cumple nuestros deseos. No. Él se ocupa de nosotros, de nuestro carácter, de hacernos más como Cristo. Ánimo, sigue adelante, no te rindas y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.